Gabriela Calderón es editora de elcato.org, también es analista de Diario El Universo, y con ella vamos a conversar sobre la Carta Democrática Interamericana y las implicaciones que tiene este documento en la restitución, en la aspirada restitución del presidente Manuel Zelaya o del depuesto presidente Manuel Zelaya. Gabriela, buenos días. A propósito del derrocamiento de Mel Zelaya, como lo llaman sus amigos, no pocos países invocan la Carta Democrática y parece una mala broma, una pasada, como dicen por allí, porque sostienen un sinnúmero de países que se tiene que respetar a un gobierno democráticamente electo, sin importar que ese gobierno no haya respetado los otros principios de la democracia que contiene también este documento. ¿Cómo entendemos entonces la inconsistencia del discurso? La OEA ha dejado de cumplir su función como un organismo que trata de velar por la democracia y el orden constitucional en la región. Un ejemplo de esto es la readmisión de Cuba, y sin embargo ahora se habla con horror en toda la prensa a nivel internacional y de todos estos gobiernos que en sus propios países limitan libertades básicas como la libertad de expresión. Se habla con horror que el gobierno interino en Honduras implemente un toque de queda y un estado de sitio, que me parece un exceso y una medida equivocada de parte de ellos, pero se habla con horror de un toque de queda y un estado de sitio que dura 3 días, mientras que Cuba, ahora readmitida en la OEA, tiene un estado de sitio prácticamente desde hace 50 años y es algo permanente. Cuando decimos todos estos países, ¿a quiénes nos referimos? Me refiero a los miembros del ALBA, también me refiero a Estados Unidos, y como dice el columnista del Washington Post, Charles Krauthammer, dijo, creo que fue ayer o antes de ayer, dijo que cuando un país libre y democrático se encuentra teniendo la misma opinión que el señor Chávez, bueno, debería cuestionar sus premisas, porque algo extraño hay cuando uno está coincidiendo con un señor que no respeta la libertad de prensa en su país. Existe un doble estándar, y le consulto esto porque, como veíamos en el video, Chávez en algún momento dijo que Insulsa era un insulso. El presidente Correa también ha señalado, y lo dijo en Honduras, que la Organización de Estados Americanos había perdido su razón de ser y que tenía una doble moral que le restaba autoridad. Y sin embargo, es más, junto a Chávez, Correa está tratando de construir la Organización de Estados Latinoamericanos, y ahora sí invocan nuevamente a la OEA y dicen que tiene que intervenir, que tiene que restituir la democracia en Honduras. ¿Tiene sentido? Bueno, yo no he estado siguiendo las declaraciones ni las actividades de nuestro presidente en los últimos días, porque creo que es más importante ver lo que está pasando en Honduras. Y me parece, lo único que sí es que me da vergüenza con nuestros vecinos y nuestros hermanos hondureños que haya esa intervención en sus asuntos domésticos. En el caso de la OEA y el ALBA, sucede que ellos no quieren ser parte de una organización que los someta a una ley suprema como la Carta Democrática, en la cual tienen que respetar ciertos límites a su poder. En la Carta Democrática se habla de la separación de poderes. También se habla de que un gobierno tiene que ser electo democráticamente y tiene que hacer ejercicio del poder democráticamente. Yo creo que José Miguel Insulza ha ignorado el ejercicio totalitario del poder del señor presidente Hugo Chávez, también de nuestro presidente y también de Daniel Ortega. Es decir, los golpes de Estado no solamente los dan los militares, sino también los civiles, cuando desconocen los límites a su poder impuestos en la Constitución. Entonces esto no es nada más que un papel. No se ha respetado, parece que se utiliza por conveniencia política. El señor Manuel Zelaya hace 2 semanas lo calificó como una babosada, y ahora se está valiendo de esa babosada para intentar restaurarse en su país. Es lamentable, y esto hay que decirlo, es lamentable que el gobierno interino haya exagerado con la medida de estado de sitio, porque esto le resta autoridad moral para decir que es un gobierno de civiles. Es decir, si se ve a los militares caminando por las calles, se va a crear la imagen y la impresión de que ellos están a cargo. ¿Cree usted que debería ser restituido Manuel Zelaya? Yo creo que sería poner en riesgo la situación aún más sería agregarle más tensión a la situación de la que ya hay. Porque no solamente lo solicita la Organización de Estados Americanos, sino también la Unión Europea. Estoy al tanto de eso. Lo que sucede es que el señor Manuel Zelaya no goza con el apoyo de la mayoría de la población. Además, hay reportes en prensa dentro de Honduras y fuera de Honduras de que hay
cubanos, nicaragüenses y venezolanos armados dentro del país que están generando mayor tensión, y también el hecho de que el señor Manuel Zelaya se presente ante la declaración del actual gobierno de que si entra al país va a ser capturado, podría generar mayores actos de violencia de los que ya han habido. Yo creo que sería muy peligroso, sobre todo para la reputación de la OEA, que parece ser la principal promotora del retorno de Manuel Zelaya. Entonces, yo creo que la única solución a esta situación sería adelantar las elecciones y que haya un gobierno nuevo democráticamente elegido. ¿Qué es lo que está contemplando precisamente el presidente Micheletti? Exactamente, y de hecho el estado de sitio se va a terminar hoy, mañana, y hoy va a estar llegando José Miguel Insulza a tratar de dialogar con las autoridades actuales en Honduras. Es de esperarse que por fin se empiece a considerar los argumentos por los cuales Manuel Zelaya fue destituido. Hay documentos que están disponibles en Internet de la carta firmada por unanimidad por la Corte Suprema de Honduras. Esta es una crisis institucional que viene viviendo ese país desde marzo de este año, y recién ahora se le presta atención porque sucede que parece que la OEA solo quiere restaurar a personas que han violado la Constitución. ¿Y debería ir Rafael Correa acompañando a Manuel Zelaya en su retorno a Honduras, como ha sido solicitado por Zelaya y como ha sido aceptado en primera instancia por Rafael Correa? Yo creo que sería una intervención injustificada en los asuntos de otro país. Una intervención más. Una intervención más, y yo creo que sería una irresponsabilidad por parte de él de involucrarse en una situación tan difícil, que no es tan fácil de discernir entre blanco y negro, y además que viola el principio también de la Carta Democrática y de la OEA, que es la no intervención en los asuntos de otros países. Sin embargo, es precisamente eso, intervención en los asuntos de Honduras, lo que hemos visto desde el principio de este conflicto. Sí, todo el mundo se siente con el derecho de decirle a los hondureños que tienen que... lamentablemente, es algo muy lamentable lo que ha sucedido en Honduras. No hubo en la Constitución que ellos tienen un mecanismo civil para remover a los presidentes. Vienen desde marzo tratando de convencer al señor Zelaya de que se retracte de hacer algo que era totalmente, a todas luces, ilegal. Y el señor Zelaya estaba abiertamente dispuesto a una confrontación. Recibió asesoramiento de nuestro presidente, que también convocó una consulta para ir a una asamblea constituyente de manera ilegal, violando el orden constitucional vigente. Toda la carta, varios artículos en la Carta Interamericana de Democracia hablan del orden constitucional. No solo hablan de proteger a un presidente civilmente elegido, sino también proteger al orden constitucional, que está por encima de las personas elegidas. Nadie debería estar por encima de la ley. Agradecemos la presencia de Gabriela Calderón, editora de elcato.org, por su presencia aquí en Contacto Directo.